Hola, ¿qué tal? Al escuchar al presidente de la Nación el día domingo, en la presentación del presupuesto, en realidad creo que ha llegado el momento de ponerse a discutir en el país la posibilidad de eliminar la ley de coparticipación federal de impuestos, que remite a cómo la Nación y las provincias se reparten los recursos impositivos. ¿Qué dijo el presidente de la Nación el domingo que me remite a esta reflexión? Dijo esto: lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos provinciales. En realidad, hay todo un debate con respecto a las funciones del Estado, pero cuando el presidente de la Nación, y lo dijo 3 veces el domingo, plantea qué quiere que el Estado nacional cumpla en términos de funciones, solo se remitió a las funciones básicas, elementales, que tenían los gobiernos de casi todos los países del mundo en el siglo XIX. El presidente dijo: lo que tiene que hacer el Estado argentino es prestar los servicios de seguridad, de defensa, de justicia, las relaciones internacionales y muy pocas cosas más. Es decir, las funciones que establecía el liberalismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero el mundo cambió profundamente en una crisis global de 1930. Y a partir de esa crisis, todos los gobiernos en el mundo comenzaron a asumir más funciones. Cualquier manual de economía escrito en los Estados Unidos, en Francia, en Rusia, en Corea o en Tanzania o en Egipto establece en realidad que los estados nacionales tienen aproximadamente unas 4 funciones. La primera son esos servicios esenciales que tenían a comienzos del siglo XX o a fines del siglo XIX. Una segunda función de los estados es actuar sobre las llamadas fallas del mercado, es decir, cuando grupos oligopólicos, empresarios o monopolios imponen condiciones al resto de la sociedad, y en ese punto el rol del Estado es reglamentar para que esa inequidad no esté planteada en términos del funcionamiento de la economía. La tercera función que se reconoce habitualmente es aplicar políticas anticíclicas de parte del Estado. Pensemos en Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos, la autoridad monetaria, por estatuto, tiene 2 funciones. Una, preservar el valor de la moneda, controlar la inflación. Y la segunda, mantener un equilibrio en términos del nivel de empleo de la sociedad. Función de la Reserva Federal de los Estados Unidos, políticas anticíclicas. Y la cuarta función es la de promover políticas de desarrollo. Y alguien me dirá: no, pero Estados Unidos no tiene esa estrategia. Bueno, en Europa centralmente. Las políticas de la Comunidad Europea plantean planes de desarrollo territorial todos los años que se apuntan en cada territorio para generar inequidades, procesos productivos de generación de empleo y de producción. 4 funciones en general que se reconocen en todo el mundo que el Estado tiene que cumplir. Pero el presidente de la Nación ha dicho que él no quiere cumplir todas esas funciones, que solo quiere que el Estado nacional cumpla las funciones esenciales que cumplía en el siglo XIX: seguridad, defensa, justicia, relaciones internacionales. El tema es que entonces cualquier gobernador, a partir de hoy y en la semana que viene, podría decirle al presidente de la Nación: si uno te vas a hacer cargo de la salud, de la educación, de la infraestructura, de las obras públicas, de las políticas de desarrollo, entonces devolveme los impuestos que son míos. Ustedes dirán: ¿qué significa esto? Cuando se creó la República Argentina, en 1862, en realidad el Estado Nacional solo tenía los recursos de la aduana. Los impuestos eran de las provincias porque eran preexistentes al gobierno nacional. Cuando estalló esta famosa crisis de 1930 y el Estado argentino se vio obligado a cumplir funciones adicionales como el resto de los países del mundo, entonces el gobierno nacional convocó a las provincias y les pidió que les cedieran parte de sus atribuciones tributarias para poder hacerse cargo de todas esas nuevas funciones que surgían según las necesidades. Y allí surgió la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, donde el Estado Nacional entonces recaudaba y le devolvía una parte a las provincias. Eso ha persistido hasta ahora. Y digámoslo así, la mayor parte de los impuestos que pagan los ciudadanos son apropiados por el Estado Nacional.
Entonces, si el gobierno argentino hoy piensa que no tiene que cumplir más todas esas funciones, ¿por qué se va a quedar con los impuestos que son de las provincias? Este es un punto central que hay que sentarse a discutir. En realidad, hace unos 2 años y un poco más, con 2 colegas, Osvaldo Giordano, Jorge Colina, escribimos un libro que leyeron muchos políticos en la Argentina, donde decíamos que había que discutir este tema y que había que volver a un sistema federal para que las provincias recuperaran sus atribuciones impositivas. Por supuesto, lo que estoy diciendo es muy simple, muy elemental. En ese libro nosotros planteábamos un proceso técnico para ir en esa discusión y para generar fondos de convergencia también con las provincias más pobres, pero que teníamos que volver a la Constitución, que teníamos que volver a un sistema federal, donde en todo caso las provincias recauden los impuestos que le corresponden constitucionalmente y que en todo caso le envíen una parte a la nación, como se hace en Brasil, donde existe un sistema federal. Ahora, en este punto entonces, la verdad, ojalá que veamos en las próximas semanas, en los próximos días, a algunos gobernadores poner arriba de la mesa este tema y decirle al gobierno nacional: si vos querés volver al siglo XIX y creés que el Estado argentino solo tiene que cumplir estas funciones esenciales, entonces devolveme los impuestos que me corresponden a mí porque son de las provincias. Y en ese punto, tal vez habría que decirle al presidente de la Nación que si ese es su proyecto de Estado nacional, que no se quede con lo que no le corresponde. Gracias.